Hola amigos, bienvenidos un día más a la Reconquista de España. En este caso vamos a hablar de un tema que está de actualidad, muy, muy importante y que tiene unas consecuencias y unos efectos de enorme calado a nivel económico y social en España. El tema no es otro que el salario mínimo interprofesional. Entonces, vamos a tratar el tema como el salario mínimo para no economistas, es decir, explicando que de la forma más sencilla posible la repercusión que tiene una subida del salario mínimo, qué es y cómo funciona dicho salario mínimo. El salario no deja de ser otra cosa que el dinero que recibe una persona de una empresa o entidad por la que trabaja en concepto de paga, es decir, la productividad que genera un trabajador implica a su vez un pago por parte del empresario. ¿Qué es el salario mínimo interprofesional? Es la cuantía retributiva mínima, es decir, el salario mínimo que percibirá un trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo, edad, ya sea fijo, trabajador, el trabajador eventual o temporal. ¿Qué valor tiene hoy el salario mínimo interprofesional? En esta legislatura, según el Real Decreto 231-2020, asciende a la cantidad de 1.150 euros. 1.108,30. ¿Quién determina? Es muy importante. ¿Quién determina el valor del salario mínimo? ¿Quién determina un sueldo? Para empezar, pues evidentemente el sueldo lo determina la propia empresa o entidad que paga, será la de que determine el valor que tiene para ellos el trabajo que tú generas. Es decir, a más valor de tu trabajo o a más horas de trabajo o a más productividad, mayor será el salario. Sin embargo, ¿quién determina el salario mínimo interprofesional? El gobierno de España. El gobierno de España fija anualmente el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta el IPC, la productividad nacional y la coyuntura general económica. Y así el gobierno ha pasado de 442 euros del año 2002 a la cifra que hemos dicho del 2021. ¿Vale? Entonces, ¿qué garantiza el salario mínimo interprofesional? Lo que garantiza el salario mínimo interprofesional es que los que tienen un puesto de trabajo cobren un mínimo salario. Es decir, por ley todo trabajador debe tener ese salario mínimo interprofesional. Pero lo que no garantiza es que haya un puesto de trabajo. Que haya un salario mínimo interprofesional no implica que las empresas vayan a contratar más. ¿Qué efectos tiene el salario mínimo interprofesional en el trabajo? Bueno, el salario mínimo interprofesional lo que genera son dos cosas. Uno, un aumento del desempleo y un aumento de los precios en el mercado. Aumento de desempleo. Al aumentar el salario mínimo interprofesional, los empresarios se verán obligados a ajustar todos los balances económicos de la propia empresa, porque tienen que aumentar su gasto. Entonces esto generará un despido de los trabajadores o aumentar la productividad de los trabajadores, disminuir los beneficios de los trabajadores e incluso desincentivar la contratación. Por otro lado, aumentar este salario mínimo interprofesional, al margen de ajustar, dentro del ajuste que la propia empresa genera, está la subida de los precios para poder equilibrar el balance de la propia empresa. Y es así. Y esto es indubitable. Entonces, son efectos enormemente negativos. El efecto sobre el paro, o sobre el desempleo juvenil, o sobre el desempleo general, es un aumento del desempleo precisamente juvenil, o el desempleo joven. Establece, al fin y al cabo, a la hora de contratar, un límite, o desincentiva la contratación, ya que existirán empresarios que estén dispuestos a contratar por un salario inferior al salario mínimo interprofesional que por ley esté prohibido hacerlo y por tanto no puedan contratar. El desempleo juvenil ha aumentado enormemente en los últimos años y entre otras cosas está causado por este salario mínimo. Eso es incuestionable. ¿De qué le sirve a un joven saber que tiene un salario mínimo interprofesional
si el hecho de que exista ese salario mínimo interprofesional hace que no le contrate el empresario. Pongámonos en el caso de un joven recién salido de la universidad o de un chico con una FP a los 16 años. Quiere trabajar y bueno, va al mercado de trabajo. Entonces el precio que él puede dar a la empresa, o sea, su trabajo, tiene un valor de 7 euros la hora. Entonces va a la empresa, bueno, intenta tal, y la empresa, bueno, está dispuesto a contratarle por 7 euros la hora. El problema es que el salario mínimo interprofesional dice que son 10 euros la hora. Entonces ese chico no tendrá acceso a la oportunidad de trabajo, no tendrá acceso a su primera peldaño de trabajo, y por tanto su vida ya se verá afectada por las consecuencias de este salario mínimo interprofesional. Eso es incuestionable. Entonces, ¿qué tenemos ahora en estos días? Pues que el gobierno quiere volver a realizar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El Banco de España, hace poco, el Banco de España, que depende del propio gobierno, ha hecho un informe que dice que la subida del salario mínimo interprofesional que tuvo lugar en esta misma legislatura por parte de Podemos y Partido Socialista tuvo una consecuencia entre 100.000 y 180.000 desempleos o empleos menos. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Qué objetivo tiene esta medida? Aparte de arruinarnos más aún. En fin, ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros y podéis ver todos los que vayamos creando este tipo.